Vamos a continuar con la siguiente Mishnah, que la sigue diciendo Hillel, como ya comentamos, que Rabbi Yehuda Nasi, el que ordenó estas Mishnayot, nos regresó a Hillel, que después de mencionar todos los Jamim de su descendencia, nos menciona de vuelta al gran maestro Hillel, que ya habíamos hablado mucho acerca de él. Y él dice lo siguiente: Omer, en bur yerehet, velo amar es hasid, velo baishan lamed, velo kabdam lamed, etc. Para entender la conexión con la última enseñanza, lo último que mencionamos, ayer la mencionamos en la Mishnah, que dice: Veal tomar lejeshefne eshne, shema lotipane. Dice la importancia de cuando uno tenga tiempo real, ponerse a estudiar y no decir cuando me voy a desocupar voy a estudiar, porque si uno piensa así nunca se va a desocupar. Entonces terminó hablando de la importancia del estudio de Torah. Ahorita va a decir, de hecho, 6 niveles de lo que es la falta del estudio, la importancia que tiene, y todos sabemos que uno trabaja y puede lograr muchas adquisiciones materiales, puede tener mucho dinero, pero al final, como dicen, hay un dicho que dice: la mortaja no tiene bolsas, uno no se lleva nada, todos lo sabemos perfectamente. Y además existe esa rueda de la fortuna, uno es administrador de lo que tiene, va y viene, hoy lo tiene, mañana no lo tiene, no puede decir de una forma absoluta que realmente eso me pertenece, porque ahorita lo tengo y lo administro, pero de un momento a otro se puede perder. ¿De qué sí es uno dueño? De sus conocimientos. Aparte de las acciones que uno hace, eso nadie se lo puede quitar, también los conocimientos que uno adquiere, esa es la adquisición más valiosa que puede tener el ser humano. Sin embargo, hay otro problema cuando uno no tiene conocimientos. Por eso empieza diciendo Hillel, Omer, él solía decir, en bur yerehet. Dice, la palabra bur significa un campo que no fue sembrado ni fue trabajado, obviamente que no puede dar frutos. Dice, de la misma manera una persona vacía, como ese campo, no puede tener límites y saber qué es lo correcto y qué no, qué es correcto y qué no. Dice, no puede cuidarse de no cometer un error, de no cometer un pecado, de decir esto está mal. ¿Por qué? Por tener una ignorancia total. Y aquí habla del nivel más inferior. Y se va a enumerar, como dije, 6 categorías. Y está empezando con el inferior, de aquella persona que no tiene el menor conocimiento, ni de Torah, ni de estudios, ni de comercio, de lo que sucede en el mundo, que no aprendió nada en su vida, no hace nada. Entonces esa persona no cabe decir que pueda hacer lo correcto o cuidarse de no cometer una falta, es el que nos da la Torá, porque sin conocimiento, por más que tenga voluntad y que él quisiera, no hay forma que siendo vacío totalmente, o como aquel campo que no está trabajado, no puede dar frutos y no puede hacer lo correcto. Es una cosa obviamente lógica y entendible. Entonces, además de que la adquisición más valiosa que puede adquirir el ser humano es el conocimiento, que es lo que uno lleva puesto, además de eso tenemos que entender que al no hacerlo, también uno va a cometer muchos errores por la misma ignorancia. Ok, sigue ahorita Hillel advirtiendo un nivel superior, que dice, velo amares hasid, y tampoco el ignorante, que dice, amares se refiere a una persona que se lo llama del pueblo de la tierra, que es un trabajador normal, y que tiene ciertos conocimientos de trabajo, del comercio, y tiene ciertos conocimientos también de las leyes, pero no estudió con entrega, con detalle, que es el de ver cómo deben ser exactamente las cosas,
Entonces tal vez como el común de la gente. Dice, ok, tal vez esta persona sí puede cuidarse de no cometer errores de los pecados conocidos de la Torah. Pero ser Hasid, y quiero hacer alguna aclaración, cuando hablamos del término Hasid, no relacionarlo con un grupo que hoy en día se los llama los Hasidim, que se visten de una manera, y hay lo que se llama Mitrakdim, que tienen otra visión, otra forma de la religión. No estamos hablando de eso. En ese tiempo, hace casi 2000 años, no había esos grupos. Hasid significa mithasedim kono, quiere ser correcto con Dios y hacer lo mejor, buscar en todos los detalles hacer lo máximo, y ser incluso más de su obligación. Eso está muy correcto y es un nivel, como dijo David Amelech, Shame'a nafshi, le pidió a Dios, Shame'a nafshi, cuida mi alma, cuídame a mí, le dice a Dios, que Hasidani. Yo soy Hasid. David Amelech se acercaba, que se buscaba conectarse con Dios de la mejor manera. Ahí recibió ese término de Hasid, que es muy correcto, es un nivel superior. Sin embargo, para eso hay que tener un conocimiento muy profundo. Si tú quieres hacer algo todavía de más, tienes que estudiar y saber la escala de valores. Hay veces uno quiere hacer algo que cree que es mejor, pero por hacer ese detalle está violando realmente algo que es muy importante, que si hubiese estudiado, se hubiese dado cuenta que lo otro es mucho más importante que ese detalle. Y les puedo mencionar un sinfín de ejemplos, y principalmente hoy en día. Hoy en día, bueno, hay gente que es de forma muy admirable, se acerca a la religión. Es decir, tal vez no era antes religioso, se convenció, entendió la importancia que tiene, que eso le va a dar un sentido a su vida, que es algo muy loable, pero todavía no estudió lo suficiente, pero como que quiere hacerlo mejor, entonces llega a suceder, me quiero cuidar, quiero hacer lo que se llama estajumbrar, ser más estricto, que eso es muy bueno, pero en las cosas con conocimiento. Pero ¿qué sucede? Que por la falta de conocimiento se cuida en ese detalle y está dejando otra cosa que no es un detalle, que es un fundamento. Pudo ofender a otro y humillarlo, ser agresivo y demás por defender un detallito que era algo jumbra, que era algo mejor. Y no quiero tampoco entrar en eso, no ofender a nadie, ni simplemente algo que se hizo, se mandó, un video, no conozco y no hablo de nadie en particular porque ni sé de quién es, pero de un caso de que estaban en Pesaj en un lugar y una cena se entera de que lo que le sirvieron no era según las reglas que tienen los ashkenazim de no comer kitniot, algunas leguminosas, que es una costumbre de no comerlas, no es jamés, pero se acostumbran, y cuando se entera empieza a insultar al mashgiach y a todos, que eso de verdad es algo grave, una violación grave de la Torá. Y entonces se está violando una violación grave de la Torá por un detalle que si lo hizo sin darse cuenta no pasó nada. Ok, es la costumbre de cuidarse, pero si no lo hizo consciente, no es que comió jamés. Digo como un ejemplo de algo que se conoció, se publicó. No quiero tampoco ni criticar a esa señora, no la conozco, pero simplemente lo digo como un ejemplo para que aprendamos sobre esta idea. Velo amares Hasid. Que dice, si uno no estudió bien las reglas y saber la escala de valores y qué es más importante y cuándo es bueno cuidarse en algo, cuándo no es bueno. Muchas veces uno cree que está haciendo algo mejor y sale exactamente lo contrario. Es como dice justamente en el Shulchan Aruch, que es una mitzvah de comer en la azúcar, obviamente, pero si está lloviendo, está libre, pero nada más que está libre. Si quiere hacerlo igual, si quiere igual comer en la azúcar, aunque esté lloviendo y esté sufriendo, se está mojando, entonces lejos de hacer algo bueno, está faltando a la alegría de la fiesta y al respeto, por decirlo, ¿no? Pero si uno no estudia,
dice, igual yo me cuido, no me importa que me esté empapando, aunque esté lloviendo, ahora sí fuertísimo, igual me voy a mojar y sufrir y con tal de cumplir la mitzvah. Cree que está haciendo algo bueno y la verdad es que por ser amares, o ser ignorante de las reglas, de lo que dice el Shulchan Aruch, no puede ser hasid, no puede hacer mejor todavía y cuidarse más. Y como dije, es muy importante, una de dos, o si uno no está seguro, no hacer algo a costa de otra cosa, o lo mejor es estudiar y ver realmente qué tiene importancia, cuándo se aplica una cosa y cuándo no, cuándo una cosa se deja de lado por la otra y cuándo viceversa, la otra se deja de lado por esta. Para eso se tiene que estudiar. Entonces eso es lo que nos advierte Hillel, Velo Amares Hasid. Sigue diciendo algo muy importante, Velo Baishan Lamed. El penoso, el vergonzoso, tampoco va a poder aprender correctamente. Y veamos cómo vamos subiendo de nivel. Primero dijo Bur, como dije, el ignorante total, que es absolutamente vacío y seguro que no se va a poder cuidar de nada. Después dice una persona que sí, ya tiene estudios, es comerciante, es trabajador, también estudia, sabe, pero no conoce los detalles, que es lo que dice Velo Amares Hasid, es un segundo nivel. Ahí puede ser yerejet, puede temerle al pecado, que se puede saber lo que está bien y lo que está mal, pero no puede llegar a un nivel superior hasid de hacer algo mejor, porque puede invertir los valores. Ahora va a un tercer nivel. No es ni vacío, ni amares, que si se pone a estudiar, pero para de verdad aprender y poder adquirir un conocimiento como debe ser fundamentado, tiene que uno tener valor y dejar la pena de lado justamente en ese punto, para poder preguntar e informarse. Si él dice, no, tal vez es una pregunta tonta, la que esté haciendo, voy a quedar mal, se van a burlar de mí, etcétera, nunca uno va a aprender como debe ser y se puede quedar con una información errónea. Dice, al ser que no preguntó y no lo esclareció, eso puede provocar después un daño. Es como cuenta en el Talmud, en el lugar de un rabino que tenía esta característica, que también le daba pena preguntar, interrumpir al gran maestro y preguntar, y él había entendido que a los peces también se le tiene que hacer shahita. Cuando fue a su pueblo, donde fue a enseñar, transmitió eso. Su maestro lo llama y lo regañó muy duro, y bueno, y la verdad era porque simplemente lo entendió así, y por no atreverse a preguntar, no solamente que no adquirió el conocimiento correcto, sino que además provocó a otros que transmitirles una información totalmente falsa. Entonces dice, no confundamos con la cualidad de ser penosos y tener pudor. De hecho, está escrito una característica, lo dice en el Pirkei Avot más adelante. ¿Cómo sabemos que descendemos de Abraham Avinu, que heredamos ese legado? Dice, hay 3 señales. El pueblo de Israel son Rahmanim, Baishanim y Gomblea Hasadim. Dice, Rahmanim, ser piadosos, no tenemos esa maldad, vemos a una persona que está sufriendo, nos apiadamos. La segunda cualidad es Baishanim, tener pudor, no ser descarados, que si esa persona que no tiene pena de nada, no tiene escrúpulos más bien, porque el no tener ese pudor y esa pena es no tener escrúpulos para hacer las cosas. Dice, él no desciende de Abraham Avinu, que si no tiene esa cualidad tan importante. Y hay un famoso dicho que lo decimos también, Aspanim la Geinam, el atrevido, el descarado se va a lo negativo, al infierno. Uboshet Panim, aquella persona penosa, le Gan Eden, va al Gan Eden, que se le da mucha importancia a eso. Entonces uno diría, bueno, se está contradiciendo. Aquí dice
Velo a Baishan Lamed, el penoso no va a aprender. No. Son dos cosas muy diferentes. Es el ser descarado, sin escrúpulos, eso es lo más negativo que hay. Uno tiene que ser penoso. Sin embargo, el derecho a aprender, eso no hay por qué tener pena. Porque, ¿qué significa tener pena? Cuando dice Baishanim, uno tiene pena, le debe dar pena de no hacer algo incorrecto. ¿Qué quiere decir un descarado? Quiere decir, así, sin respeto, le grita a alguien, roba, hace algo, de eso le tiene que dar pena. Una persona penosa que dice, ¿cómo voy a hacer esto tan feo, tan malo? Eso es lo correcto, eso lo va a proteger. Pero el fondo de la cualidad de tener pena es justamente no hacer algo incorrecto y donde debes tener pena. Pero tener el derecho a aprender correctamente, a informarse, y uno no forzosamente nació genio y no todo lo tenemos que entender. No entendí algo, no es pena. Es decir, preguntar es un derecho natural que todos tenemos. Es decir, no entendí, eso sí, tiene que ser con mucho respeto. Es decir, uno puede estar aprendiendo, porque muchos jamim, o más bien Hillel lo dijo esto, porque a veces había un gran maestro enseñando, y hay un alumno ahí sentado y decir, ¿cómo yo voy a abrir mi boca frente a este gran maestro? Ok, tiene razón, ahí cabe esa pena de no llegar a faltar respeto, pero hacerlo correctamente, con educación, con respeto. Por favor, maestro, rabino, no sé si entendí correctamente, no quiero quedarme con una mala información, quiero saber si se refirió a esto o si me lo puede explicar bien porque no entendí ese fundamento, etcétera. Ahí al contrario, ahí es una obligación de hacerlo, y el no hacerlo se va a quedar uno ignorante y después va a cometer errores. Por eso dice, Veloa Baishan Lamed, ahí no se aplica la pena, esa es una pena sana, me refiero, eso no es descaro, sino es un valor positivo de tener el valor de decir, tengo que preguntar y tengo que informarme. Sigue diciendo, por otra parte, entonces seguimos en 3 niveles, ahorita dijimos el vacío total, el que tiene ciertos conocimientos pero no muchos para ser Hasid, y ahora el que sí ya tiene conocimientos pero el que no pregunta, es decir, que eso también le está faltando. Ahora sigue otro nivel. El nivel que sigue es el que ya sí preguntó y se informó correctamente y ya tiene el conocimiento, pero por otra parte tiene que seguir al siguiente nivel, que es enseñar. No es suficiente con tener que no ser ni bur, que dice, ni ignorante, ni amares, ni baishan, ni penoso. Puede pasar por todo eso, que se superó todo eso, pero no es suficiente con eso de decir, me quedo yo con la información, con lo que aprendí. Uno puede ir y preguntar, investigar y estudiar a fondo, pero no llegó a lo que Dios nos pide. Por eso dice, Lilmod ulamed lishmor vela'asot. Nuestra obligación es estudiar, enseñar, cuidar, y tenerlo presente y cumplir los preceptos. Hay que pasar por todos esos niveles. Entonces ahorita habla del siguiente nivel, el quinto nivel, que es Veloa Kapdan Melamed. Tienes que transmitir, pero hay que tener la paciencia y la tolerancia para poder realmente transmitir la Torá. No es desesperarse si un alumno no tuvo la capacidad o no entendió a la primera, con toda la tranquilidad y paciencia, sonriéndole, es decir, mostrándole que no se está desesperando. Uno tiene que volver a repetirle y explicarle. Esa es la única manera que de verdad va a aprender. Justamente hay una insinuación en un pasú que dice, Adam le'amal yulad. Dice, le'amal, una persona para el esfuerzo, nació para esforzarse, superar. Pero en la palabra le'amal está insinuado, son las iniciales Lamet Ain, Lamet Ain Mem Lamet,
que es Lilmod al menat lelamed, estudiar con la condición de enseñar. En eso que dice leamal, ¿cuál es el esfuerzo que tiene que hacer? ¿Para qué uno nació? Sí tiene que estudiar, pero con la condición de enseñar. Por eso está enseñando la palabra leamal, que dice de que tiene que enseñar también, no es suficiente. Pero cuando enseña, dice velo a kapdan melamed, aquel maestro, aquel rabino, aquel guía que transmite, que enseña, que es desesperado, intolerante, enojón, esa persona no puede enseñar y el alumno nunca va a recibir de él. Es muy, muy conocido lo que relata en el Talmud Tratado de Eruvin, página 54, sobre Rab Peredá. Rab Peredá relata el Talmud que tenía un alumno que de verdad era muy lento en aprender, es decir, tenía poca capacidad, pero quería estudiar Torah, él quería aprender. Este rabino todos los días se sentaba con él y le enseñaba. Pero tal vez no lo van a creer lo que voy a decir, lo que relata el Talmud. ¿Cuántas veces le tenía que repetir para que él ya le quede y lo entienda? Traten de adivinar. Alguien diría 10 veces. Digo, estamos hablando de que muchas veces le tenía que repetir. Yo creo que cualquiera se desespera la cuarta vez. 4 veces repetir y preguntar, ¿entendiste? Que diga, no entendí. Dice, ya, le tiro la toalla. Vete con alguien que te lo explique. 10 veces ni hablar. Pero dice el Talmud, 400 veces le tenía que repetir hasta que lo aprenda. Se puede imaginar que son 400 veces la paciencia que tenía que tener este rabino, ¿ok? Pero lo hacía todos los días, se sentaba con él y le enseñaba, y le repetía 400 veces hasta que ya le preguntaba y ya se lo podía repetir, que ya lo entendió. Una ocasión le está enseñando a su alumno esas 400 veces. Llegan unos alumnos de él y lo llaman, que lo necesitan para un mérito, alguna mitzvah que tenía que ir a cumplir. Le dice a este jajam, les pido por favor, siéntense ahí y quiero que me esperen hasta que yo termine de enseñarle a mi alumno las 400 veces. Cuando termine, los voy a acompañar. ¿Ok? Y se quedó sentado y le enseñó las 400 veces. Cuando termina las 400 veces, como lo hacía todos los días, le pregunta a su alumno, porque siempre lo tenía que confirmar, tenía que pedirle que lo repita para confirmar que lo había aprendido. Le dice, ¿sí? ¿Ya te quedó claro? Le dice, no. Y este jajam se sorprende. Oye, ¿qué pasó hoy? Todos los días sin excepción, después de la 400ª vez, o sea que te lo repetí, ya te quedaba muy claro, ¿por qué esta vez no? Le dice el alumno, con toda la pena, le dice, es que vi que vinieron por usted, que lo vinieron a buscar, y todo el tiempo mi mente estaba pensando, ya se va a ir, ya se tiene que ir. No me pude concentrar, y aunque iba 400 veces, igual no fue suficiente. Le dice el rabino Rab Peredá a su alumno, quiero que ahorita te concentres, no me voy a ir, quédate tranquilo, ustedes váyanse de aquí, cuando yo termine los llamo, no me voy a ir hasta terminar de repetirte. Estaba de vuelta 400 veces porque ya no se había concentrado, hasta repetirte las 400 veces. Vuelve a enseñarle 400 veces. Yo creo que todos sabemos sumar, ¿verdad? 400 más 400, ni más ni menos 800 veces en ese día le repitió lo mismo. Y le volvía a enseñar, le volvía a repetir. No nos podemos imaginar eso. Yo creo que, bueno, obviamente que eso es una exageración. Ahora sí es el colmo de la paciencia y de la tolerancia. Tal vez no se nos pide tanto. Tal vez con mucho menos, simplemente demostrar paciencia, demostrar que uno no se desespera es suficiente. Pero ese jajam llegó a ese nivel. Dice, después relata ahí el Talmud en Eruvin,
dice que salió un eco celestial, una voz del cielo que dijo que le dije felicitando a ese Raperedá y que le ofrecieron premiarlo por lo que había hecho y le ofrecieron, si Dios le regalaba que viva 400 años de vida, vivir 400 años por el mérito que hizo por repetir 400 veces la segunda vez, la primera estaba acostumbrado, o que se le garantiza a él con toda su gente el Olam Abba. Él escoge que le garanticen el mundo venidero a él y a toda su gente, y dijeron, como escogió eso, le van a dar las dos cosas. Bueno, es una historia del Talmud de Eruvin. No importa, se oye un poquito fantasioso, no importa el concepto, pero lo que se destaca, el valor de cumplir esto, Velo Kabdan Melamed. La persona enojona, la persona intolerante, no está calificada para transmitir. Por eso dice Hillel, después que ya llegaste a ese nivel, que ya estudiaste, que no tuviste pena, preguntaste, que investigaste, y tienes que ir al siguiente nivel y tienes que también transmitir eso. Quiero aclarar, como lo hice en otras ocasiones, en otras Mishnayot, que los grandes maestros que transmitían estos valores tenían un marco, un fondo, una razón. Ellos no simplemente, como vemos que es común, ¿no? Vemos muchos predicadores en el mundo que predican, políticos, filósofos, psicólogos, etcétera, que predican, pero no con el ejemplo. Dicen, sí, estos son los valores, esta es la filosofía, pero vemos su comportamiento que deja mucho que desear. Sin embargo, Hillel, todo lo que está enseñando, él lo vivió. Él sí predicó con el ejemplo. Se dice estas categorías porque él era muy pobre, ya lo hemos relatamos su historia, empezó de abajo y él entendió que en Buri Erehed Velo Amar es fácil, que no puede ser temeroso de Dios, no puede cumplir los preceptos, y por eso con ese sacrificio se fue a estudiar y quería entrar, no lo dejaban entrar, buscaba la media moneda para pagar, no lo dejaron, se subió a la azotea, como ya lo hemos relatado, sin pena hizo todo, y después cuando entró preguntaba, investigaba para aprender, y si no fue ni penoso en eso, y por otra parte, no hubo una persona más tolerante que Hillel. Ya relatamos también de esa persona que lo probó el viernes en la tarde, haciéndole preguntas, igual tranquilamente le contestó, y vio la diferencia, que cuando fueron con Shammai, aquellos que querían aprender la Torá, los corrió, no tuvo esa paciencia o tolerancia, y él los recibió, les explicó, y así se acercaron al judaísmo. Entonces él predicó con ese ejemplo, es decir, él lo vivió. Lo que está enseñando aquí también es parte de la historia de la vida de Hillel, que es totalmente predicó con ejemplo, y por eso él resalta estos valores. Y sigue diciendo, después del nivel que llegamos, decir de que hay que enseñar también, ya el que aprendió todo igual tiene que enseñar. Ya dejamos que si ya tiene paciencia para enseñar y todo eso, dice otra condición más. Dijimos antes, Yafet Talmud Torah im Derejeres, que hay que estudiar Torah y también trabajar, que eso es importante, y Dios nos encomienda esa misión. Tenemos que vivir del sudor de nuestra frente, con nuestro esfuerzo, pero darle importancia al estudio de la Torah. Dice, es muy cierto, dice Hillel, dice, pero dice, no todo el que se entrega de forma excesiva al comercio, que dice, toda su vida es dedicado al comercio, esa persona no puede ser muy sabia, porque tiene que darle tiempo también al estudio, y suficiente tiempo. Por eso no dice Velokla Marbe, el que aumenta mucho. Si es necesario, si acepta que hay que trabajar, hay que ser comerciante, o el medio que uno tenga para vivir, pero con un límite.
Es decir, no ir muy lejos con eso, no dedicar toda su vida, porque así no va a adquirir sabiduría. Dice, utiliza un término, velo kol amarbe, no todo el que aumenta. ¿Por qué dice no todo? Quiere decir que algunos sí. Porque también hay gente que aunque se dedica totalmente al comercio, pero hace muy buenas acciones, ayudan a otros, y el tiempo que tiene, aunque sea la mayoría del tiempo al comercio, pero esa minoría también la dedica al estudio y hace muchas otras obras buenas, que eso también o está en contacto con gente sabia, entonces eso también le puede dar. Hay una minoría que puede ser la excepción, que esas personas pueden ser sabias también, por eso dice, velo kola marbe bisra, no todo el que aumenta en el comercio, en Sejorá, en el trabajo masquim, puede ser una minoría, pero lo normal es, si uno no le dedica buen tiempo al estudio, dice no simplemente una horita o por ahí un ratito, no va a ser sabio y no va a adquirir. Entonces, también aquí dice Hillel esto, yo creo que también por la experiencia que tuvo con su hermano. Su hermano fue muy rico, pero no llegó a la sabiduría, aunque tuvieron los mismos padres y la misma escuela y todo, pero él llegó a ser un gran sabio y su hermano ahí se quedó, ¿no? Que se dedicó solamente al comercio. Y por último, dice, Winkom she'en anashim ishtadel liot ish. Esta tiene también muchas explicaciones, esta frase. Una explicación complementando a todo lo que decíamos antes. Habíamos leído también en una Mishnah que uno no tiene que buscar el poder, dice Eovet amelajá usna et rabbanut, ama el trabajo y odia así el buscar ser líder, el poder con soberbia se refiere. Dice, sin embargo, Wimkom she'en anashim, si todo lo anterior no hay alguien que lo reúne, pero no hay una persona que no sea amares, que sea estudioso, y que no sea penoso y que estudió bien, y que dijimos, velo a Kapdan, aquel que es enojón o que no tiene tolerancia y todo eso, o otros que aumentan el comercio y no dedican al estudio. Si no hay ninguno de ellos y la gente requiere alguien que los oriente y un líder, entonces ishtadel liot ish, tú tienes que procurar ser esa persona. ¿Qué quiere decir ish? Ish se refiere una persona importante, como está escrito Moshe Haish, Moshe el hombre, que es el Ish, que es una persona de valor. Entonces ahí no hay humildad. Lo dijo Hillel también con una experiencia propia. Hillel ya dijimos que era muy humilde, excesivamente humilde. En eso destacaba como Moshe Rabbenu destacó con esa humildad. Y también Moshe, cuando Dios le dijo que tome el puesto de que vaya a liberar al pueblo de Israel, primero se negó, dijo, ¿quién soy yo para ir? Pero cuando vio que no había quien y que Dios que era necesario que él vaya, dijo, lo tengo que hacer. Ahí entra el asumir responsabilidad. Cuando hay una necesidad, entonces es asumir una responsabilidad y hacerlo. Y aquí Hillel pasó lo mismo. Hillel no quería ser nombrado presidente, él quería seguir estudiando, pero ya había relatado la historia de los Bené Beterá, que eran los que estaban como presidentes, que llegó el día, vísperas de Pesaj, que era Shabbat, y no sabían si en ese día se llevaba la ofrenda, el sacrificio de Pesaj por ser Shabbat o no. Y llegó Hillel, que venía de Babilonia, y fue el único que supo, y se dio cuenta que no había quien tenga esos conocimientos, lo que él aprendió de Shemaya y Abtalión, de sus maestros, unos conocimientos que venían desde el monte de Sinai de Moshe, generación tras generación. Dijo, dejó la humildad de lado, dijo, ahorita la gente necesita ese conocimiento que lo pueda transmitir, entonces ahí no hay humildad. Binkom she'en ish, no hay otra persona que pueda hacer lo que tú puedes hacer, ahí sí tienes que.
Ishtadel Liot Ish, no para poder, no para soberbia, sino para transmitir y orientar. Eso realmente se lo llama en otras palabras sentido de responsabilidad. Sentido de responsabilidad es, hay veces uno dice, ay no, pero me da pena a mí. Un ejemplo, de repente recuerdo que estaba una vez en Israel, hay lo que se llama shtiblach, que es lugares que hacen cada ratito un rezo, que es un Beit HaKnesset especial, que llega gente, se reúne y hace un rezo. O aquí lo podemos ver, vísperas de Kippur, que se acostumbra que en la tarde van llegando y van diciendo minja, hacen minyan de minja. Y me acuerdo que llegó un grupo de gente y nadie sabía llevar el rezo. Yo era un jovencito, estamos hablando hace muchísimos años, bueno, se imaginan, ¿no? ¿Hace cuántos? Cuando era joven. Y la verdad, me acuerdo que se me presentó exactamente esta situación. Habían gente mayor y gente hasta con barba y estaban ahí detenidos. Nadie comenzaba a llevar el rezo, a hacer Hazán, porque nadie sabía. Y eran todos para colmo Yiddish. Y yo sefaradí y me daba pena. Yo sí sabía, pero me daba pena. Dije, hay gente mayor y son Yiddish, pero me acordé justamente que había estudiado esta Mishnah. Dije, aquí se aplica, porque ahí entra un sentimiento de responsabilidad. La gente se va a quedar sin rezar. Aquí no es decir, me da pena ni búsqueda de decir yo quiero demostrar o nada. Simplemente hay una necesidad, tienes que tomar esa responsabilidad. Me acuerdo así, no estaba acostumbrado yo, pero me paré y llevé el rezo, lo llevé con el texto, con la costumbre sefaradí, con el ritual sefaradí, y me siguieron. Pero la gente rezó y leía el sefer, era justamente un jueves, y la gente salió satisfecha que pudieron rezar con minyan y pudieron leer el sefer. Sobre eso justamente se dice, Bimkom she'enish, si no hay, ahí no pienses que decir, qué van a decir, la pena, me van a criticar esto, ahí tienes que tomar la responsabilidad, y Ishtadel Liot Ish, como lo hizo Hillel, cuando vio que no había quien tenía sus conocimientos, era muy humilde, pero era una responsabilidad. Dice, ahorita tengo que yo transmitir al pueblo de Israel lo que recibí, y alguien lo tiene que hacer. Si no hay quien lo haga, yo lo tengo que hacer. Pero hay varias explicaciones de esta. Hay una que es metafórica, pero tiene una enseñanza bueno, hay dos, voy a decir una más. Primero, antes de decir esta metafórica, dice, hay veces uno puede sentirse, dice, yo soy el mejor de este pueblo. Yo sé más que todos, en todos los aspectos, tengo muchas virtudes más que los demás. Aunque tú eres más de los demás, dice, Enish, no hay otra persona que sea como tú, pero con eso no te tienes que conformar. Ishtadel Liot Ish, igual esmérate en ser mejor. No porque no tienes competencia, decir ya me tengo que superar. Ya soy el mejor de aquí. No, nunca hay límite, que hay que estudiar más, hay que ser mejor. Esa es otra explicación de esta frase. Pero hay otra, la que digo que es la metafórica, y con esto concluimos, que dice lo siguiente. Binkom she'enish, en un lugar que no hay nadie, no hay una persona, no hay nadie que te está viendo, dice, ahí también tienes que esforzarte, igual ser una persona, un mensch, ish, que es una persona digna. Pero nadie me está viendo, aquí no pasa nada si hago esto. Dice, no, aunque nadie te está viendo, igual tienes que ser ish, tienes que armarte de valor y ser una persona correcta. Obviamente que a esto no se refiere la Mishnah, pero insinúa o es una enseñanza metafórica, pero muy, muy cierta también. Con esto concluimos la Mishnah.